Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 4. Esto es parte de una serie que he estado predicando sobre el exilio. Y yo creo que al estar viendo todos los acontecimientos que hay en nuestro mundo, tanto la pandemia, lo que está ocurriendo en Afganistán y en otros países, y aquí mismo en nuestro propio país, nos damos cuenta de que no estamos en nuestro hogar, ¿cierto? Vivimos en un exilio, vivimos fuera de casa. Yo creo que este pasaje de Génesis 4 tal vez es conocido por alguno de vosotros. Génesis 4, así es. Voy a hacer lectura todo el pasaje, pero creo que este es un pasaje a lo mejor conocido para algunos, a lo mejor no lo es. Es un pasaje un poco extraño y oscuro, pero yo creo que Dios nos va a abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder entenderlo. Entonces voy a hacer lectura a este pasaje. Bueno, en vuestras Biblias podéis seguirlo también. Y dice así, Génesis 4. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas, y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó, se desfiguró. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo. A Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una era Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Y Sila a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín era Naama. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Y conoció a Adán otra vez a su mujer, y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella, Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, porque sabemos que es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos, que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hace ver lo que hay en nuestro corazón, cosas que a veces ni nosotros sabemos que hay ahí. Padre, te pido que tú nos alumbres, que tu palabra nos alumbre, que abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para ver las maravillas
de tu evangelio en este pasaje de Génesis 4 que puede ser un poco extraño para nosotros en estos tiempos modernos, pero que podamos ver tu evangelio, que podamos ver a Jesús en este pasaje. Te lo pido grandemente, Señor, ayúdanos. Amén. Entonces, uno de los temas más recurrentes en toda la narrativa bíblica es el tema del exilio. Y esto lo vemos en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la caída de Adán y Eva en Génesis 3, que no leímos pues por tiempo, ¿verdad? Y en este mismo pasaje donde vemos lo que está sucediendo ya afuera del Edén, después de la expulsión de ambos, de Adán y Eva. Y vemos que el exilio continúa, vemos la historia de la humanidad desde la perspectiva del exilio. Vemos que los hombres están errantes, buscando una patria, tratándose de hacer un nombre. Después, si vamos a Génesis 11, están construyendo una torre en una ciudad, la Torre de Babel, porque ellos querían ser sus propios amos y señores. Y luego la narrativa bíblica después se enfoca en otra familia, en una nueva familia, en una sociedad totalmente diferente. Y vemos a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, quienes estuvieron como peregrinos también, con sus familias. Después se asientan en tierras cananeas, pero luego que vemos que son esclavizados por 400 años en Egipto. Y después bajo la guía de Moisés, y vemos esto en Éxodo, ya todo un pueblo numeroso salen de lo que conocían como su único hogar y casa, y salen de la esclavitud y van hacia el exilio. La nación de Israel estaba buscando volver a la tierra de sus antepasados, y cuando finalmente lo consiguen, después de ser gobernados por diferentes jueces y reyes, la nación cae bajo diferentes imperios, los cuales finalmente los expulsan de nuevo y los destierran y quedan en exilio. Así que vemos una y otra vez este tema del exilio y por consecuencia la gran necesidad que todos tenemos, ese gran deseo de estar en casa. ¿Y cómo es la vida en el exilio? Bueno, es una vida dura porque vemos relaciones rotas, vemos que impera el dolor, la desgracia, donde parece que hay una lucha entre los más fuertes sobre los más débiles, donde reina la explotación y la opresión. Todas esas novelas y literatura, incluso películas apocalípticas o distópicas, que es como se llama este género, como Los Juegos del Hambre o Divergente. A mí me gustan mucho las películas, no sé si las habéis visto. Todas estas películas no están muy lejos de la realidad. Y no sé si habéis tenido la experiencia de vivir en exilio, o sea, vivir expatriado. Ese tipo de experiencias te dan una sensación muy grande de nostalgia y un sentimiento de que las cosas están fuera del lugar. Pero bueno, no necesariamente tienes que vivir fuera de tu casa para tener este tipo de sentimientos, porque incluso en tu propio país, en tu propia comunidad, entre tu familia y tus amigos alrededor, seguramente tienes ese pequeño murmullo de que las cosas en esta vida no son como deberían de ser, y que debe de haber algo más, de que estamos pero no estamos. Así que amigos, estamos todos en un exilio espiritual. Es un sentimiento muy grande que nos empuja a construir nuestros propios reinos, donde estamos buscando nuestro propio poder y nuestra propia gloria. Vivimos una carrera desenfrenada de buscar satisfacción y significado, a como dé lugar, y nos llevamos de encuentro a muchos a nuestro alrededor. Así que, ¿qué podemos aprender de este pasaje de Génesis 4? ¿Cómo este pasaje nos habla de esto? Es un pasaje, por cierto, muy fascinante y muy intrigante. Y creo que podemos ver al menos 3 ideas que nos ayudan a ver la realidad de nuestra condición, para luego contemplar la gran esperanza que está por venir. Así que vamos a ver 3 cosas. Número 1, el lamento del exilio. Número 2, la maldición del exilio. Y número 3, la esperanza en el exilio. Así que, ¿cuál es el lamento del exilio? Bueno, el narrador, el escritor de Génesis, posiblemente Moisés, comienza este relato con lo que está sucediendo después del primer exilio, el de Adán y Eva. Sabemos que ellos ya habían sido expulsados del jardín del Edén, un jardín, por cierto, tan hermoso que Dios creó, donde reinaba la paz y la satisfacción total. El hombre y la mujer vivían en un shalom añorado. ¿Qué es el shalom? A lo mejor conocemos esta palabra, es una palabra hebrea que se traduce como paz, pero todavía su significado es mucho más profundo que paz, es la plena satisfacción. Es esa aspiración de los poetas y filósofos donde todo lo que existe es hermoso, verdadero, es justo. Es ese entrelazo de Dios con la humanidad y la creación, en justicia,
en satisfacción y deleite. Todo esto era lo que los profetas hebreos llamaban como el shalom. Así que en otras palabras, el shalom, la paz, es la realidad de lo que debería de ser. Pero sabemos por la historia de Génesis que Adán y Eva vandalizaron el shalom. Es como que tomaron un color así de spray y empezaron a hacer graffiti del shalom. Ellos buscaron ser sus propios dioses, buscaron ponerse a la altura de Dios, ser independientes de Él. Y vemos que todo se derrumba. De hecho, nosotros también vandalizamos el shalom. Destruimos la creación, destruimos el orden, la perfección, porque vemos relaciones rotas, destruidas, vemos injusticia, vemos un decaimiento. Y después nos sigue diciendo Génesis que Dios pronuncia maldición al hombre y la mujer y los expulsa del Edén. Pero en medio de esa terrible sentencia hubo una asombrosa bendición. Una profecía que tal vez muchas veces pasamos por alto al leer Génesis 3. Cuando Dios maldice a la serpiente en Génesis 3:15 y le dice: pondré enemistad entre los descendientes de Eva y tus descendientes. Un hijo de Eva te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Así que un hijo de Eva traerá rendición a la humanidad. Pero ¿cuándo sucedería esto? Y tenemos entonces Génesis 4, donde Adán y Eva, ya desterrados afuera del jardín, tienen 2 hijos. Tienen a Caín, el primogénito, y a Abel, el menor. Podemos preguntarnos, bueno, tal vez alguno de estos chicos sería ese descendiente prometido. Y luego el narrador centra nuestra atención en Caín. De hecho, casi todo el capítulo 4 es sobre Caín. Y nos dice que un día estos chicos traen ofrendas a Dios. Así que podemos entender que Dios todavía estaba al pendiente de esta familia en el desierto. Que en medio de su grave error, Dios nunca los abandonó. Y en medio de su exilio, Dios seguía cuidándolos y amándolos. Y nos dice el versículo 3 que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y nos dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho. Su semblante se desfiguró. El texto nos da a entender que Caín como que trajo lo que había a la mano, mientras que Abel trajo lo mejor de lo mejor que él tenía. La ofrenda de Abel parece demostrar un gran cuidado y una gran atención a su relación con Dios, porque al ofrecer los primogénitos y las mejores porciones, Abel hace el mayor sacrificio y está reflejando una actitud justa. Pero vemos que Caín se enfada y en medio de su enfado vemos todavía una actitud cariñosa de Dios hacia él. Dios se acerca a Caín para ofrecerle un consejo y no un regaño. Nos dice que entonces el Señor dijo a Caín, versículo 6, Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha desfigurado tu semblante? Caín, si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado, Caín, yace a la puerta. Te codician, pero tú debes dominarlo. Maravillosamente encontramos a Dios que está animando a Caín, está dando un consejo, así como un padre se acerca a su hijo y le da la oportunidad de que vuelva en sí y que se arrepienta de su actitud en contra de su hermano menor, pero todavía en contra de Dios mismo. Y Dios le indica el camino de la justicia, le dice: si haces el bien, serás aceptado. Y al mismo tiempo Dios también le muestra lo horrible y espantoso que es el pecado, lo cual es nuestra separación de Dios, porque nos dice que el pecado es un depredador que está escondido, que yace a la puerta, como un león buscando la manera de devorarnos, de destrozarnos, de matarnos. Y aquí entonces comienza el lamento. Si el primer exilio fue lamentable, bueno, el que estaba por venir era todavía más desastroso. Porque vemos cómo Caín no solamente desprecia este consejo amoroso de Dios, sino que desprecia el amor de Dios hacia él mismo y fue devorado por el pecado en un chasquido de dedos. De pronto vemos que Caín ya era el patriarca de los descendientes de la serpiente. Cuando Dios le ofrece consejo, es interesante que no encontramos una respuesta de Caín hacia Dios, sino que rápidamente el narrador nos dice que Caín llama a su hermano, lo lleva al campo y de una manera brutal y cruel lo mata. Así que, amigos, el lamento del exilio es la historia de relaciones rotas y la supremacía del yo.
Martín Lutero, el gran reformador alemán, define el pecado en latín como homus incurvatus in se. Tal vez suena como un hechizo de Harry Potter, pero no. Homo incurvatus in se en latín significa literalmente el hombre centrado en sí mismo. Lo que Lutero nos quiere decir es que el pecado es siempre enfocarse en uno mismo, siempre elegirse a sí mismo sobre Dios y sobre los demás, siempre colocándose en el centro, siempre. Es interesante que el consejo que Dios le da a Caín, le dijo que él sería justo si hace el bien. Dios le está ofreciendo a Caín ayuda, la ayuda que Caín necesita para ser justo, y él pudo ver su incapacidad de hacer el bien, pero vemos que cierra su corazón a la voz de Dios y se enfoca en sí mismo. Entonces el pecado devoró a Caín, lo destruyó. El pecado, entonces, vemos que es la ruina de la creación y su orden. Desde personas adulterando un matrimonio, y lo vimos, ¿verdad?, en la pregunta del catecismo. Desde personas adulterando un matrimonio, o si vamos de camping y ensuciamos un arroyo, o usar nuestra mente para hacer un ingenioso fraude de impuestos. Todo, amigos, todo trae ruina y destrucción. El pecado nos devora. Caín se centró en sí mismo, Adán y Eva se centraron en ellos mismos, nosotros nos centramos en nosotros mismos, y el resultado es como un agujero negro que absorbe hacia el centro y se lleva de encuentro todo lo que está a su paso. Y bueno, ¿cómo podemos estar seguros de esto? A ver, Guille, ¿cómo es esto cierto? Bueno, veamos el mundo. Lo que encontramos a nuestro alrededor no debería ser así. Todo esto no debería ser así. Hemos vandalizado el shalom. Hay una escena muy graciosa en una película que se llama Eternamente Amigas con Bette Midler. Ella fue una cantante muy famosa en los 80s y también actriz. Y bueno, su personaje, que se llama Sissy, se encuentra con su amiga de su infancia. Crecieron juntas y después se separaron, pero viene su amiga a Nueva York a visitarla. Y entonces su amiga le empieza a contar de todos sus éxitos en todas las obras de Broadway. Y le hace un tour por toda su mansión nueva, una mansión lujosa. Y después de estar hablando tanto de ella, le dice, bueno, ya he hablado lo suficientemente sobre mí. Cuéntame de ti. ¿Qué piensas de mí? Todo es centrado en nosotros y no en los demás. Así que vivimos el lamento de Caín. Dios le pregunta entonces sobre su hermano y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Qué duro. Y Dios no le pregunta porque él no sabe, no, sino porque todavía le está dando a Caín una oportunidad de arrepentimiento, una oportunidad donde pueda ver lo aborrecible de su pecado y donde pueda volver en sí y ver su grave daño que ha causado. Pero no vemos en Caín todavía una actitud despiadada, una actitud en la cual solamente él es el centro y los demás no importan. No le importa la relación con su hermano, no le importa su relación con sus padres, no le importa su relación con la creación, pero especialmente no le importa su relación con Dios. Y el exilio se ha convertido entonces en una manifestación externa de nuestra condición espiritual interna, la cual se refleja en nuestras relaciones con todo lo creado, con la creación. Nuestra respuesta ante nuestras relaciones rotas es la misma de Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Acaso yo tengo que cuidar de mi ciudad? ¿Acaso yo tengo que proteger a los desprotegidos? ¿Acaso tengo que hacer yo mi parte por la ecología? Cada quien por su cuenta. Este es el lamento del exilio. Pero también vivimos una maldición, la maldición del exilio. Así que nuestra condición no solamente es lamentable, sino que vivimos bajo una maldición. Aunque Adán y Eva ya habían perdido su privilegio de caminar con Dios en el huerto, Dios todavía se mostraba bondadosamente a su descendencia. Pero con el asesinato de su hermano Caín, experimentó un nivel completamente nuevo y más horrendo de separación. Una vida completamente oculta al rostro de Dios. Ante la actitud desafiante a Dios, Caín fue sentenciado, y vemos el versículo 10 que Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
¿Y Caín se arrepiente? No. Al contrario, en vez de ver lo sucio de sus acciones, solo tuvo un remordimiento de conciencia al escuchar las consecuencias a las cuales se enfrentaría. Dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Tal vez para la mayoría de nosotros la palabra arrepentimiento tiene una connotación negativa. Porque solamente nos arrepentimos cuando hacemos algo realmente malo. Esa idea de penitencia frecuentemente mancha la manera en la cual pensamos sobre el arrepentimiento. Que cuando pecamos, bueno, debemos sentirnos mal por ello, tal vez golpearnos o hacer algo para remediarlo. En otras palabras, el arrepentimiento se vuelve en algo centrado más en nosotros y no en Dios o la gente a la cual hemos lastimado. Queremos sentirnos mejor, queremos que todo vuelva a la normalidad, queremos saber que hemos hecho ya nuestra parte y que nuestra culpabilidad se ha evaporado, entonces podemos seguir adelante con nuestra vida. Piensa, por ejemplo, acerca de alguna relación con alguien a quien le has dicho palabras que le lastimaron. Y aunque a lo mejor después de esa conversación te diste cuenta de las palabras hirientes, la otra persona todavía recibió un impacto todavía más profundo, un impacto de resentimiento, de enojo, de envidia, de amargura, todo eso que hay abajo en nuestros corazones. A menos que confesemos estos pecados, también nuestro arrepentimiento no es en absoluto un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento verdadero está orientado hacia Dios y no hacia mí. Está motivado por un verdadero dolor y no por un puro lamento egoísta. Está centrado en el corazón y no en las acciones externas. Y el verdadero arrepentimiento mira el Evangelio para la liberación del castigo y del poder del pecado. En lugar de disculpar nuestro pecado, el verdadero arrepentimiento del que habla el Evangelio nos lleva a darnos cuenta de lo que hemos hecho y arrepentirnos. Darse cuenta es, sí, yo hice eso. Y arrepentirse es, Señor, perdóname, tú eres mi única esperanza. Pero vemos que Caín no cree las palabras de Dios y fue sentenciado y fue desterrado. En vez de buscar esa restauración del shalom a través del arrepentimiento, se va lejos y la maldición con él entonces comienza una cultura de muerte. Y bueno, con quién se casa y quiénes fueron los pobladores de su ciudad no son detalles que el autor de Génesis se encuentra importantes en describir para nosotros. El autor es selectivo en lo que nos está describiendo, sin embargo los detalles que tenemos en nuestras manos son los importantes y donde encontramos la causa y el efecto de nuestro mundo. En la idea del shalom, el hombre y la mujer gobernarían y cultivarían la creación de Dios con bondad y justicia. Ellos serían fructíferos, la humanidad trabajaría en paz y su trabajo tendría un efecto también fructífero. La sociedad entonces sería una llena de maravilla tras maravilla. No habría injusticias entre las diferentes culturas, ni entre los sexos. Todos mirarían a Dios, caminarían con Dios, descansarían en Dios y se deleitarían en Dios por siempre y para siempre. Así que la cultura sería una de vida y de gran plenitud. Pero encontramos entonces que nuestra cultura está en maldición. Encontramos sí de vez en cuando destellos del shalom en las artes, en la ciencia, en la cultura. De hecho es muy interesante encontrar que del linaje de Caín encontramos a Jabé, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado, vemos la agricultura. Su hermano Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan la lira y la flauta, bueno, vemos las artes. Y Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro, desarrollo de la tecnología y la ciencia. Así que estos comenzaron a hacer cultura, a tomar de la materia prima de la creación y hacer de ella la música, la ciencia y la agricultura. Pero aún así nuestra cultura está sujeta al pecado, está corrompida y está en opresión. Nos autosaboteamos a nosotros mismos y no florecemos, sino que ejercemos opresión y dolor. Cuando tenemos poder, o si llegamos a tener poder, lo usamos en contra de los demás. Abusamos de nuestros recursos, abusamos del sexo, abusamos del placer, abusamos incluso hasta de nuestra nacionalidad,
y al final perjudicamos a otros. No estamos cuidando a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra hermana. Y luego encontramos a Lamec, el padre de estos tres, del linaje de Caín, creando una cultura de violencia y explotación, creando una cultura contraria a los planes de Dios, porque nos dice que Lamec, versículo 19, toma para sí 2 mujeres, se casa con 2 mujeres. Ya Génesis 2:24 nos dice que el plan original era que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su esposa, no a sus esposas. La poligamia no fue un diseño del matrimonio en lo absoluto. A lo largo del resto de la Biblia vemos que la poligamia es un absoluto desastre. Es un desastre para todos los involucrados, para los hijos, pero también para las mujeres que carecen de poder porque están oprimidas. Lo que tenemos entonces son formas culturales que conducen a la opresión. Pero eso no es todo. Nos dice el versículo 23 que Lamec llama a sus mujeres y les dice: oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Podéis creer a este tío? La palabra herida en hebreo es la palabra para moretón, un simple moretón. Y muchacho es bien, o ya sea un niño o un joven, un adolescente. Así que vemos que Lamec se jacta de que si incluso un niño lo rasguña o le da un golpe en accidente, él le va a arrancar la cabeza literalmente. Cuando dice si Caín es vengado 7 veces, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Lo que Lamec nos está diciendo es: nunca voy a renunciar a la venganza, nunca voy a dejar a un lado mi ira, nunca jamás perdonaré a alguien que me agravie. Y se jacta de esto, y está orgulloso. Así que tenemos violencia, orgullo, explotación. Esto no es una cultura de mi vida para servirte, que es la idea detrás del Shalom, ¿no? Sino que encontramos una cultura de tu vida para servirme. Es asombroso y violento. Lo que encontramos entonces es que la cultura humana está torcida por el pecado. Ya no tienes una cultura basada en la vida y el florecimiento a través del servicio y del amor, sino una basada en el poder y la explotación. Esto es la maldición del exilio. Pero bueno, hay una esperanza. La esperanza en el exilio. Todo debería ser diferente a lo que hay aquí. Es la idea del Shalom vandalizado. Génesis 4 nos está hablando del lamento y de la maldición en la que nos encontramos en nuestro exilio. Vemos que las cosas no son como deberían de ser, pero entonces ¿dónde está la esperanza? Porque bueno, Abel ya fue muerto, Caín fue desterrado. ¿Dónde está el descendiente de Eva que va a acabar con todo lo malo en este mundo? ¿Dónde está ese prometido que va a traer la renovación y el Shalom deseado? Bueno, interesantemente, el autor de Génesis deja entonces a un lado a Caín y a sus descendientes y nos enfoca nuestra atención en alguien más. Y nos dice versículo 25 que conoce a Adán otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Set, porque dijo ella: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y termina: por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Este linaje. Así que la narrativa nos está dando ahora una esperanza en medio de todo el caos y el conflicto. Nos aleja de la ciudad de Caín y nos enfoca ahora a una posible nueva comunidad. Así que no todo parece estar perdido, porque Adán y Eva entonces tienen otro hijo, el cual traería una nueva descendencia, un linaje que sería luz y sal en medio de las tinieblas más densas. Una descendencia que aún en medio del exilio sería de bendición a sus vecinos, de bendición a su comunidad, incluso también a sus enemigos. Esta descendencia iría en aumento como las estrellas en el cielo, hasta llegar al verdadero prometido, al verdadero Hijo, a Jesús de Nazaret. Amigos, Jesús llegó a nuestro mundo y volteó toda nuestra maldición en bendición. Él quitó nuestro lamento y trajo una danza. Pero ¿cómo podemos hallar esta esperanza? ¿Es real? ¿No es una esperanza ingenua? ¿Cómo podemos ser una nueva comunidad de bendición en medio de nuestro exilio?
Bueno, encontramos en los evangelios cómo Jesús una y otra vez nos da los mayores y más soberbios ejemplos. Uno de ellos, si recuerdas ese poema violento de Lamec, de que Caín será vengado 7 veces, bueno, yo lo seré 70 veces 7. ¿Eso te recuerda algo de la vida de Jesús? Cuando los discípulos se acercan a Jesús, le dicen: Maestro, ¿cuántas veces puedo perdonar a aquel que me hace daño? ¿Qué frecuencia tengo que hacerlo? ¿7 veces? Y Jesús les dice: no, solamente 7 veces, 70 veces 7. ¿Sabes lo que está haciendo Jesús? Él está recordando la burla de Lamec y la está revirtiendo, la estaba cambiando. Lamec se jactaba: nunca voy a dejar mi ira, tendré venganza sin fin. Pero ¿qué nos dice Jesús? Que la ira interminable de nuestro pecado se encontrará con el amor interminable de Dios. Es más, Jesús es el único que tiene todo el derecho de estar infinitamente enojado con nosotros, pero no lo estará, sino que será lleno de misericordia, como lo fue Dios con Caín. Sabemos que Caín debería ser derribado y castigado, pero al contrario, vemos que recibió misericordia de Dios. ¿Cómo puede un Dios justo ser misericordioso con Caín? ¿Cómo puede un Dios justo decir: te perdonaré? Muy al contrario de lo que nos dice Lamec. ¿Cómo puede Dios darnos un amor y misericordia sin fin? Dice el pastor presbiteriano en Nueva York, se llama Tim Keller, en un comentario sobre Génesis 4, dice que las 3 cosas que dice Caín que van a caer sobre él, en realidad caen sobre Jesús. Jesús carga sobre sí mismo la maldición de Caín para convertir todo en una bendición para nosotros. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Bueno, si regresamos al versículo 4, Caín dice: he aquí de tu presencia me esconderé, seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me va a matar. Bueno, para acabar con la maldición en la que estamos por nuestro pecado, Jesús vivió en carne propia el lamento y la maldición de nuestro exilio, porque Él verdaderamente fue vagabundo y errante en la tierra, como nos recuerda Pablo. En su carta a los Filipenses nos dice que aunque Jesús era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Jesús no tenía posesiones, ni dónde recostar su cabeza. Y vemos en el Evangelio que en el huerto de Getsemaní, Jesús fue encontrado por los judíos, quienes lo apresaron y lo condenaron injustamente. Y en la cruz, en ese monte llamado de la Calavera, Jesús fue ejecutado y mientras sufría perdió la presencia de Dios, que clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Amigos, Jesús, el descendiente de Eva, del linaje de Seth, el prometido que restauraría el Shalom, vino a nosotros en nuestro exilio para darnos una gran esperanza y vida. Jesús comenzó una nueva ciudad, una nueva comunidad donde sus ciudadanos invocarían el nombre de Dios, donde las relaciones entre las diferentes clases y culturas, hombres y mujeres, vivirían en armonía, donde nos dicen los profetas, donde el león yacería junto al cordero, donde los desiertos florecerían, nos dicen los salmos, donde de las montañas correrían vino, donde la gente trabajaría en paz y su esfuerzo sería fructífero. Y nos dice Apocalipsis, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte, ni más sufrimiento. Pero todavía lo fascinante es que Jesús revierte la maldición y la convierte en una dulce bendición. Jesús es un mejor Caín porque es nuestro verdadero hermano mayor, quien nos ama, nos cuida, nos protege. Él es nuestro guardián y por nuestra fe en Él somos sellados, somos marcados para recibir una adopción y una vida para siempre. Es interesante que marca o sello en los lenguajes semíticos es una X, que luego en hebreo sería una T, la Tau, como una cruz. Algunos comentaristas piensan que tal vez eso sería la marca de Caín, una cruz. Pero bueno, gracias a la cruz de Jesús nosotros somos sellados,
Somos marcados, somos hechos hijos de Dios. Y ahora somos parte de una nueva comunidad, una nueva ciudad. La iglesia, en un concepto local, pero parte de la iglesia universal, la cual está para bendecir a la otra ciudad, a la ciudad de Caín, siendo de una influencia irresistible, haciendo incluso cosas contraculturales, contranaturales, como traer perdón, justicia, misericordia y paz. Y mientras hacemos eso, estamos esperando a nuestro Rey Jesús, a nuestro hermano que está por llegar nuevamente y consumar todas las cosas. Así que Jesús nos da poder y ayuda para continuar su misión de expandir su nuevo reino, de estar revirtiendo esa maldición en bendición, de compartir de su gracia infinita y misericordia en medio de donde nos encontremos, en nuestro exilio. ¿Podéis creerlo? Que nuestro lamento y maldición se revierten maravillosamente y encontramos una bendición sin fin gracias a Jesús. Jesús cambia nuestro lamento en danza. La pregunta es, ¿ya somos parte de esa nueva comunidad? Oremos. Padre, muchas gracias por este pasaje de Génesis 4, donde encontramos todavía opresión y explotación y maldición y lamento, pero después termina este pasaje de una manera con gran esperanza. Un nuevo hijo está naciendo y de ese hijo se crea una nueva comunidad que invoca tu nombre. Señor, gracias a Jesús somos parte de esta nueva comunidad que invoca tu nombre, que podamos, Señor, juntos invocar tu nombre aquí en la muñeca o en donde quiera que nosotros estemos, que podamos revertir la maldición en bendición, siendo tus agentes de tu paz, Señor. Somos enviados por ti para traer esperanza en este mundo sin esperanza. Úsanos, Señor, que podamos ser luz y sal. Bendice esta iglesia, aquí en la muñeca, en este barrio, en esta parte de la ciudad, que sea luz y sal en medio de donde se encuentran. Y también que podamos nosotros serlo en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo, o en el lugar donde tú nos has puesto, que podamos ser luz y sal, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén.